Bienvenido, hermano. Regálenos todo su nombre, por favor. Todo mi nombre es César Vladimir Enríquez. Hermano César Vladimir Enríquez. Amén. ¿Hace cuántos años usted recibió al Señor? No necesariamente fue en el tabernáculo central, pero ¿hace cuántos años usted recibió a Cristo como su Salvador personal? O sea, yo vengo de una familia, mi mamá nos educó cristiano evangélico desde chiquito. Ajá. Pero creo que desde que yo puedo decir con seguridad en mi corazón de que Dios empezó a obrar en mi vida fue cuando en el 94, 5 de octubre del 94. Ok. Me contaba según a los cuántos años su mamá los dejó a ustedes y se vino para acá, para este país. Estábamos bien chiquitos, como después del terremoto del 86. No, edad, ¿cuántos años tenía usted? En el 86 tenía como 10 años. Como 10 años. Por ahí. No, Ok. no me acuerdo. Pero más o menos por ahí 10 años. Sí. ¿Cómo se pasa ese momento, hermano, de la separación de mamá? Siendo... Mi papá era militar. Él trabajaba en la Guardia Nacional. Okay. Era bien estricto. Entonces, ¿Cuántos hermanos son ustedes del núcleo familiar? Tengo una hermana mayor, y de mi matrimonio de mi mamá y de mi papá tengo una hermana mayor y una hermana menor. ¿Solo hembras? Solo hembras. Mi hermana mayor se casó, bueno, se fue con el novio en los días que mi mamá se vino. Solo nos quedamos viviendo con mi hermana menor y yo solitos en la casa porque mi papá por su trabajo no podía estar con nosotros. Ok. Y todo ese tiempo, desde que mi mamá se vino hasta que yo puedo decir que tuve mi encuentro personal con el Señor, estuvimos a la deriva. Sí, hermano, pero va, yo lo que quisiera que nos expresara pues cómo se siente o cómo se experimenta esa parte de 10 años, un papá estricto como usted dice, y me imagino pues ya estar la ausencia de mamá. ¿Dónde está Dios ahí en ese momento? Realmente ahora que soy papá, me ubico pues porque tengo mis hijos en El Salvador y ahora que soy papá y me acuerdo que mi mamá nos escribía porque no había la tecnología de ahora. Siempre nos decía, acuérdense que son cristianos, acuérdense de que estoy orando por ustedes. Ajá. Pero como por la edad, ¿no se congregaban ustedes? La iglesia de las asambleas donde nosotros empezamos a ir nos quedaba bien cerca, pero después que se fue mi mamá nos dejamos de congregar con mi hermana. Ya no íbamos, no teníamos quien nos llevara. ¿Cómo se llama? Bueno, nos pegamos un pequeño break con mi hermana, pues, de nuestro cristianismo. Okay. O sea, por la colonia donde yo vivía era, bueno, del 80, cuando para allá por el 90, los 90s, empezaron a llegar mucha gente deportada de allá y como no teníamos papá, por decir, al cuidado de nosotros, bueno, más que todo yo me involucré en bastantes cosas no muy positivas. Puedo decir de que lo que es, no hay una droga que yo pueda decir que alguien me pueda venir con algo nuevo, pues, y yo le contaba a usted una vez de que yo me sentía bien extraño porque mis amigos nos reuníamos en la casa de donde yo vivía, llegaban todos mis amigos con cantidades de drogas exageradas y todo. Yo veía que todos estaban así, inconscientes, por decir, del estado, del efecto de la droga, y yo estaba bien tranquilo y decía, porque a mí no me hace efecto. O sea, llegó un momento y usted ingería la misma cantidad de ellos. Sí, llegaba al momento de estar como frustrado, decía yo, o sea, ¿por qué no le pegaba la droga? No me pegaba como tendría que pegarme. Y siempre yo me acuerdo que ahora, como lo repito, desde que ya soy cristiano, entiendo que fueron las oraciones de mi mamá que todo este tiempo estuvieron ahí. Wow. Aún en situaciones de peligro, ¿me entiende? En nuestro país es un país bastante peligroso. La colonia donde yo vivía estaba al pegue del Cerro San Jacinto y abajo estaba lo que es la Chacra y toda comunidades muy peligrosas. Unas comunidades bien peligrosas. Entonces, ahí por donde yo vivía siempre habían, en la famosa cancha de la colonia siempre habían disparos, siempre había un herido, siempre había ¿Mataron a algunos amigos suyos? Sí, todavía hace poco yo estaba viendo por el internet el último de nuestro grupo que no quiso recibir a Cristo, murió en un penal y murió bien feo. A mí prácticamente uno de mis amigos que ahora es pastor en México,
Él empezó a congregarse en el Taber hace muchos años. Entonces él me decía: hey César, vamos, me decía. Okay. Y yo veía el cambio que él tuvo. Si su mamá se vino en el 86, pasaron 4 años, digamos, 14 años, una edad bien difícil, Ajá. compleja, sin mamá. Ok. Entonces, involucrado en muchas cosas, involucrado en droga. en bastantes cosas, bastante feas. Yo me acuerdo de que nosotros con mi hermana no queríamos estudiar porque mi mamá ya había agarrado su documentación y nos decía: tal día llego por ustedes, tal día llego por ustedes. Entonces le digo a mi hermana: ya ni estudiamos, ya no vamos a ir. Mi hermana sí se pudo venir cuando al final no salió la documentación. Bien visionario usted, hermano. A mi hermana se la trajeron de 16 años. Yo tenía como 18 cuando pasó eso. A su hermana se la trajeron cuando se la trajeron como de 15 años, a cumplir los 16 años iba. Y yo no me pude venir porque ¿En un vuelo por avión o por tierra? No, legales con la okay. residencia. Pero como a uno le piden que no tiene que tener expedientes penales, yo no me pude venir porque a mis 18 años yo ya estaba fichado. Okay, entonces, wow, mi mamá, o sea, para mi mamá fue bien feo, pues, porque, o sea, ella no sabía la vida que yo llevaba. Okay. Prácticamente de ahí, con el tiempo, ella lo volvió a intentar y había muchos peros, o sea, al final me dijo: bueno, la regaste, me dijo, no. ¿Desde qué tiempo estaba intentando su mamá traérselo? ¿Cuántos años pasó, mejor dicho? Yo a mi hermana se la trajo en el 90, exactamente en el 90. ¿Y usted vino ya legalmente a este país? Yo vine hace 5 años. Hace 5 años vine ya con documentación y eso es un testimonio, pues, porque a mí ya legalmente. Como 10 años después. No más. Más. No más. ¿Cuántos? 19 años. Entonces, 19 años. Wow. No sé cómo fue que mi mamá hizo un movimiento en su documentación y le hablaron de aquí, de Homeland Security. Ajá. Y le dijeron a ella: hey, tú tienes un hijo allá todavía, ¿qué pasó? Ok, pero ya vamos a llegar ahí. Entonces, hermano, 90, a ese amigo suyo se hace pastor que está en México, lo invita al tabernáculo. Él me llevó al taber y en el tiempo que yo llegué, yo me acuerdo de que en los días. ¿En qué año llegó usted al tabernáculo? En el 94. 1994. Entonces, yo me acuerdo de que como un fin de semana antes llegó el pastor con las motos a la colonia, esa cancha que yo le digo que era bastante violenta. Llegaron el con pastor general. El pastor general con la película que llevaban el infierno ardiente. Y yo me acuerdo de que nosotros estábamos como siempre en esa canchita, la bolita de vagos, y entonces llegó alguien y me dijo, cuando termina hacen el llamado, llegó alguien y me dijo: ¿te gustaría recibir a Cristo? Y como yo le dije: yo soy cristiano, le digo yo, o sea, yo hice eso chiquito, y cuando me decía un versículo yo se lo terminaba de decir, yo le decía: ¿qué me vas a decir nuevo? ¿Me entiendes? Pero desde esa vez, ese mi amigo que estaba, él llegó ahí y me dijo: yo te voy a llevar el domingo a la iglesia. Y, ok, le dije yo. Entonces más el micrófono ese siguiente domingo, después de la película, yo creo que fue un viernes en la noche o sábado en la tarde, fue el siguiente día, domingo, y él me llevó al altar. Me acuerdo de que hasta madrugaron con otro amigo que él es el líder del ministerio de básquetbol de la iglesia de León de Judá. Llegaron a mi casa a traerme y yo decía: ay, ¿en qué lío me metí? Yo no quiero ir. Pero sí me acuerdo que cuando llegué al taber me impresionó que todo el mundo andaba y decía: esta gente, ¿por qué anda de azul y blanco y de corbata? Y le decía yo: ¿son pastores también? No, son servidores. Y en ese tiempo, como le repito, como había un ministerio también, que empezaba un ministerio que predicaba en los buses, que era de puros pandilleros, lo estaban haciendo, y eran como eran tan poquitos y los demás ministerios estaban organizados, decían: no tenemos para pagar un bus como los otros ministerios para ir a ganar almas, ni modo, prediquemos en los buses. Me acuerdo que ahí estaban los guardaespaldas del pastor Max, se acuerda, un morenito, y otro, no me acuerdo cómo se llamaba, pero había uno que se tenía las letras tatuadas en su frente todavía, y porque hablábamos el mismo idioma, bien callejero, nos empezamos a decía yo, o sea, ellos hablan un idioma callejero, pero son cristianos, entonces y como que cupe ahí. Pero poco a poco yo veía que ellos hablaban así, pero no se comportaban, había algo diferente.
porque ellos tenían mucho temor de Dios. O sea, cosa que yo, desde que llegué al Taber, yo decía, esta no es una iglesia como las demás, porque no es tan legalista, porque las hermanas pueden andar sin el velo, pero sí hay un límite que uno tiene que respetar. Y desde esa vez que desde que el primer domingo que yo llegué, yo andaba ganando almas. Fuimos a predicar en los buses con un hermano, que por cierto, después él fue el que me convenció para meterme al colegio de teología allá. Amén. Y él llegó a ser el pastor de San José Villanueva. Yo estuve trabajando con un tiempo con él allá. Veamos, nárrenos un poquito de su involucramiento que recibe en la cancha, hace la oración de profesión de fe, digamos que ya la había hecho pequeña, llega en el 94 a la iglesia, se empieza a involucrar en el evangelismo en los buses, luego también ¿qué? ¿Sirve? ¿O de un solo se mete al colegio de teología? No, solo como íbamos a ganar almas, andaba solamente el pantalón azul y la camisa polo del ministerio. ¿En qué año se inscribió usted en el colegio de teología? En el 99. Oye, ¿fuera pastor? Sí, ya estaba por graduarme, pero tuve un problemita familiar que me hizo retirarme. Okay. Entonces, me acuerdo que empezaba, me acuerdo. ¿Le habrá faltado carácter? Yo creo que sí. Okay. Pero, o sea, uno se puede meter al colegio de teología, pero Romanos 11:29 dice que el llamamiento es irrevocable. Y había algo que yo veía de que... Pero veamos, se mete a servir, ¿dónde sirvió? Empecé a servir al principio. ¿O por qué sirvió? Empecé a servir porque en teología nos exigían que fuéramos a servir a escuela bíblica. Espérame, entonces primero se inscribió en el colegio y después sirvió. Ajá, exacto. No es que primero sirvió y después se me inscribió al colegio. No, me metí a servir por educación cristiana, teníamos que servir en escuela bíblica. Yo me acuerdo de que ahí conocí al hermano Nelson, que está ahora pastoreando en San Francisco. Yo era líder de él y solo a él le dejaba la actividad y todo. Yo me acuerdo que me aprovechaba un poquito de él, porque él era bien entregado. Entonces yo voy a dar la clase y vos hacer los recuerdos de la actividad y las dinámicas y todo. Y como él estaba más chiquito, o sea, pero en edad, ahora está bien altote. Entonces, de ahí, como por el colegio de teología empecé el ministerio donde yo estaba, se empezó como se agregó a Jehová Rafa. Empecé a servir estaba sirviendo en escuela bíblica y me empecé a ir a los hospitales. Ahí conocí al hermano Pascual Flores, el líder de Jehová Rafa, que por cierto, el día que él murió estábamos con él. Y que le digo, estando en Jehová Rafa, todo el ministerio de consejería varones de la iglesia eran de Jehová Rafa. Me decían, ¿y vos qué estás haciendo en escuela bíblica? Eso es para niños. Y yo decidí pasarme a algo más serio, que era consejería varones. Por lo mismo, por lo que estaba estudiando y todo, teníamos la oportunidad de evangelizar a las personas. Éramos las personas que hacían con las que la gente recibía a Cristo allá en El Salvador. Llegué a estar tan involucrado en ese ministerio de que en el año en que yo me vine, ese año me iban a ordenar de diácono a mí, porque ya tenía todo ese tiempo y era todo el staff de los líderes de consejería. ¿Cuántos años pasó en ese ministerio? Desde digamos 94, como en el 97, porque mi hija Paola nació en el 98 y yo ya estaba sirviendo con ellos. Y desde ese año hasta que me vine, yo estuve bien involucrado en consejería varones de allá del Tabernáculo Central, al grado que yo me vine un 24 de diciembre y me acuerdo que ese día era un martes. Yo había servido todavía un lunes en la noche en Familias en Victoria y yo en el avión venía con el uniforme, porque solo llegué a la casa, las maletas ya estaban listas en el apartamento y solo me quité la corbata. Por cierto, el sobrecargo de taca que venía ahí era un hermano de consejería que servía conmigo. Y ahí todavía veníamos hablando y me decía, hey, vas a empezar una nueva vida y todo. Traía cierta espina en mi corazón porque yo decía, yo no sé qué otra cosa que yo no te, o sea, como prácticamente fueron alrededor de 20 años, ¿entiendes? De estar sirviendo ahí en el Tabernáculo Central. Yo venía con aquella cosa y decía, bueno, sí, ya le voy contando, como 21 años tiene de pertenecer a la iglesia, hermano. Ajá, entonces yo venía hasta cierto punto frustrado porque decía, allá no hay taber, donde vamos, mi mamá se está congregando en la iglesia de la Church on the Way, allá en el valle,
Entonces venía así como desanimado porque decía o sea, habrá sido una buena idea haberme venido, porque gracias al Señor allá en El Salvador, después de ser un vaguito de una colonia, alguien sin mucho futuro, en la iglesia central, uno de mis líderes, que era líder de consejería y era directivo de la iglesia, era el dueño de la óptica de oro. ¿Se acuerda cuando yo lo conocí a usted? Yo estaba trabajando allá en la óptica de oro como optometrista, porque hasta eso, o sea, después de llegar, o sea, destruido pues prácticamente por la vagancia, el Señor me dio una profesión ahí en el tabernáculo, y me lo dio siendo, porque el hermano confió en mí, porque veía que estaba bien involucrado ahí en cosas de la iglesia. Gloria a Dios. ¿Me entiende? Y aún vengo acá, como a los meses de estar acá, usted me mandó un correo que estaban abriendo el tabernáculo de Hollywood, pero en la casa del hermano Luis Enamorado. Y yo en Google vi la distancia y decía, wow, está bien lejos, porque yo vivo en el valle. Pero me logré incorporar cuando el día que inauguraron la Fontaine. El primer día que tuvimos un servicio en el edificio de la Fontaine. Ajá, exacto. Me acuerdo de que ahí conocí al hermano Luis Enamorado, a Yuri, a otros hermanos que están en el tabernáculo de Southway. Éramos bien poquitos entonces. Me acuerdo que ese día el hermano Luis Enamorado fue a comprar unas pizzas, y después del culto nos sentamos ahí. Y yo me sentía bien contento porque, o sea, ya estaba ya de nuevo involucrado en lo que es la iglesia, así como yo estuve acostumbrado en El Salvador, porque para mí el servir, el estar, el ser taber, pues, que es prácticamente sinónimo de un cristianismo agresivo, era parte de mi vida. No sabía qué hacer otra cosa, no estaba acostumbrado, o sea, desde que yo corté el mundo, lo que es bailes, drogas, pandillas, todo eso lo corté definitivamente. Y entonces yo vi cómo me funcionó eso en El Salvador, el servir, el ganar almas, el evangelizar. Vi los resultados. O sea, nadie me puede decir, César, eso no funciona, porque me devolvió mi mañana, me estabilizó, me cambió mi manera de pensar. Y puedo decir, desde que me volví a incorporarme acá al tabernáculo de Hollywood, mi primer trabajo, que estaba trabajando en una compañía de electricistas, me lo dieron, el Señor me lo dio con hermano Gabriel, ¿se acuerda? Por estarme congregando. El trabajo que tengo ahorita, que ya tengo como 4 años y medio de estar en el mismo lugar, y el Señor me lo dio acá en una torre de oración. Amén. Yo me acuerdo de que el hermano se terminó el trabajo con el que estaba, y me dijo, César, ya no hay más trabajo, la compañía va a cerrar. Wow, yo me vine a servir, y me acuerdo que enfrente donde está el sign ahorita de la luz iluminada de aquí, el sign iluminado de acá del parqueo, yo le dije al Señor, ay Señor, no tengo un trabajo, y si un trabajo acá uno no tiene, o sea. Y me acuerdo que estaba en clases en el college, y cuando el hermano Bercián me habló y me dijo, tienes una entrevista aquí en la compañía donde estoy ahorita. Y llegué, hice el examen y todo, yo que salgo y me suena el celular y me dice, comienzas mañana. O sea, y prácticamente yo lo único que pude hacer es levantar mis manos, pues, y le digo, Señor, wow. Yo tengo una frase, y se la he compartido a muchos de mis amigos, que Dios siempre los sorprende a uno, ¿me entiende? Porque uno dice, mi presupuesto es tanto y mis responsabilidades son tanto, pero Dios siempre hace más de lo que uno espera, ¿entiende? Entonces esas son las cosas que me mantuvo en El Salvador. La iglesia aprendí mucho. Mis hijos, me acuerdo que a mis 2 hijos chiquitos los presenté allá en El Salvador. Todavía ellos, cada vez que hablamos, me dicen que siempre están en la iglesia. Veo su Facebook, ellos están congregando todavía. Mi hijo está involucrado en servicio de jóvenes en una iglesia cerca de allá de Lourdes, Colón. Y puedo decir de que realmente el Señor ha sido fiel conmigo. Amén. Y que ser parte de esta organización, de esta iglesia, que realmente es algo muy, muy, muy respaldado por Dios y muy bendecido, bendijo mi vida y sigue bendiciendo la vida de mis hijos, ¿me entiendes? Hasta este momento. Gloria, yo le doy gracias al Señor. Amén, hermano, gracias. Gracias, hermano César. Ahí con el hermano Miguel el micrófono. Amén, gloria a Dios.